Así que esto es una de las muestras de la trenza espectacular. No sé, ¿qué me dicen ustedes? Estas chicas saben combinar lo que es el color de las trenzas. Y ahí está el detalle. ¿Qué tal, damas y caballeros, chicos y chicas? Sean todos bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad estoy donde mi amiga Janet, aquí en la comunidad de Cerro Algodón. Vamos a estar haciendo algo interesante, algo, la verdad, diferente. Vamos a adornar este sombrero con la trenza de la nagua. Es algo muy típico, muy tradicional, muy cultural dentro de la comarca Nove Buglé, y se utiliza el sombrero adornado con este tipo de trenzas para lo que es alguna ceremonia, algunas fiestas y sobre todo para algo importante, un deporte extremo que practica el Nove. Está entre uno de los deportes más peligrosos del mundo, si no es que es el más peligroso del mundo. Se considera un deporte extremo, que es la balsería. No voy a hablar de la balsería, es un tema muy aparte, es un tema muy sensible y delicado, pero sí vamos a estar adornando una indumentaria muy importante que utiliza el hombre Nove y también la mujer en este tipo de actividad, pero solamente vamos a estar colocándole lo que es las trenzas de la nagua. Bien, mis amigos, lo primero que hay que hacer es sacarle la medida a lo que es la circunferencia del sombrero, para luego establecer o confeccionar la trenza. Hay que primero fijar lo que es la base o el fondo de la trenza, que en este caso va a ser el color verde, que a mí en lo personal me encanta el verde. Y luego de eso entonces ya viene lo que es la trenza de diversos colores. Cada color tiene su significado. Algunos preguntan, otros suponen de dónde sale lo que es la trenza de una nagua, lo que ha caracterizado a la cultura Nove por muchos años. ¿De dónde viene? ¿Cuál es el origen? Eso es lo que pregunta mucha gente quiere saber. Y la verdad, existen muchas teorías, muchas leyendas, especulaciones respecto a todo lo que es la trenza, lo que es el color, el diseño. Existen muchas versiones. Una de las más aceptadas entre la población Nove es que se cuentan desde mucho tiempo. Yo subí un video la vez pasada de eso, de esa creciente de los ríos que se dan cada 50 años allá en el río Tabasara y eso. Se cuenta que una persona, una mujer que vio, creo que fue una gran serpiente, algo así que me cuentan, el diseño, los colores, lo plasmó entonces en lo que fue las bolsas que se confeccionan, y también la nagua. O sea, el diseño, el color de la gran serpiente esa. Eso es lo que dice. Existen muchas versiones, como ya les dije, hay muchas personas en contra, otros a favor, pero igual, la tradición se mantiene y las leyendas también. Bien, mis amigos, lo que hay que hacer aquí es lo siguiente. Primero, a la base, que es el verde, es esta que está aquí. Luego se coloca de forma uniforme lo que son los siguientes colores. En este caso vamos a hacerlo de 4 colores, que es el blanco, el rojo, el amarillo y el azul. Entonces el color que va a sobresalir, que va a quedar más visible en la parte frontal, sería el azul. Y los colores de fondo del primer fondo sería el color blanco, y así sucesivamente. Entonces, cuando ya lo tienes alineado, lo siguiente que va a suceder o que va a hacer es pasarle el hilo por el centro para terminarlo. Una vez que ya hayas confeccionado lo que es los colores, pegado los colores a la base principal, es hacerle el corte a la tela de forma cuadrada para luego hacer los triángulos. Ya se terminó de confeccionar lo que era la trenza. Es un trabajo de 2 días, así que el video se está grabando en un lapso de 2 días, ya que el trabajo de las trenzas es un trabajo muy delicado, tiene que ser lento. Así que vamos a probarlo para ver qué tal.
estamos tratando de adornar un sombrero. Un sombrero que yo me compré, estoy tratando de adornarlo para cuando vaya a una fiesta, bueno, tal vez llevarlo con la trenza de la nagua. Están tratando de adherirlo, de encajarlo en la circunferencia del sombrero para ver cómo queda. Muy espectacular, muy bonito. Lo hizo mi amiga Janet. Janet cose muy bien, estoy impresionado, estoy impactado con el trabajo de ella. Y la verdad es que vale la pena invertir en este tipo de trabajo, ya que es algo único, es la esencia de nuestra cultura. Y este es un sombrero adornado con las trenzas de las naguas. Bien, lo que es la trenza en sí, la trenza que ven ustedes aquí, tiene mucho significado que va desde el color, la base que yo elegí el verde porque en realidad representa lo que es la riqueza natural, el verde del paisaje de estas comarcas o de esta comarca Ñuble. Luego viene lo que es el blanco que representa la paz. Queremos vivir en paz todo, aunque lamentablemente muchas personas no viven en paz con sus hermanos, pero a eso vamos. Luego viene lo que es el rojo, que representa lo que es la muerte de muchas personas para lograr establecer lo que es la comarca y también para luchar por nuestra cultura, nuestras riquezas naturales también. Luego viene el amarillo. Si ustedes notan, en casi la mayoría de las naguas de la mujer ñuble siempre va a resaltar el amarillo, porque le da como una esencia, un toque diferente a lo que es la combinación de los colores. Y esto representa lo que es el fuego, el sol, etcétera, etcétera. Y también está el azul por último, que representa nuestros recursos hídricos de la comarca. Así que este es el significado, damas y caballeros, de los colores de mi sombrero, de las trenzas de mi sombrero. Así que me encanta, me gusta. Así quedamos, damas y caballeros. De esta forma se luce lo que es nuestro sombrero tradicional adornado con lo que es la trenza de la nagua. Así que también los triángulos espectaculares uniformemente representan también lo que es la montaña, la cordillera central que cruza en medio de nuestra comarca. Combinado con esto, señoras y señores, es una belleza inigualable, especial y único. Ya ustedes se imaginarán, solamente me falta mi camisa bordado con las trenzas de la cultura ñuble. La verdad estoy impresionado, me encanta el sombrero, me gusta. Janet es una estudiante de colegio y se dedica a este tipo de negocio para sustentar su estudio, para pagar sus estudios, y eso está muy bien, que los jóvenes de ahora emprendan y se ganen la vida honradamente de esta forma, y debemos apoyar lo que es el negocio, la economía de nuestra comarca. Damas y caballeros, chicos y chicas, nos vemos en un próximo video, si así el Todopoderoso lo permite. Bendiciones y saludos. Hasta la próxima.